¿Qué tal, familia? Muy buen día. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios y hoy quiero hablarte del Salmo 119, verso 13 al 17, ¿sí? Y principalmente lo que maneja estos versos es cómo el salmista está interesado en recordar, en estudiar, en ir más profundo en la palabra de Dios y nos da algunas pautas y consejos para estudiar la palabra, ¿sí? Más adelante hablaremos toda una enseñanza de esto que creo que nos puede bendecir. Eh, pero los antiguos tenían la costumbre de recitar en voz alta la palabra de Dios para memorizarla, para que otros la escucharan y para recordarla. Y dice el verso 13, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice otra versión, siempre estoy repitiendo tus ordenanzas. ¿Por qué? Porque se nos olvidan. Y de esa manera el salmista podía memorizar. ¿Cómo lo haces? Repitiendo, 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 ¿verdad? Usando ahí su mente para estar recordando la palabra de Dios, ¿sí? Para siempre tenerla presente, ¿sí? ¿Qué más hizo él? Dice verso 14, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas, ¿verdad? Comienza a ver la palabra de Dios como ese tesoro que tenemos, ¿verdad? Le da esa importancia, la empieza a valorar, ¿sí? Y dice, pues como a las riquezas, ¿verdad? Como es un tesoro para mí, es tan importante, ¿verdad? Que la quiero estar meditando, ¿sí? Y dice en Proverbios 2, verso 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata, dice aquí, la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Algo va a pasar en tu vida. Dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué hermoso texto, ¿verdad? Y nos habla de valorarlo como una riqueza, porque eso es un tesoro para nosotros. Entonces empecemos a darle ese valor a la palabra de Dios. Verso 15, el tercer consejo es estudiar. Dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré, que es meditar, escudriñar, sobre tus caminos, ¿verdad? La palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar hasta el más mínimo detalle, que no se nos escape nada de todo lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, eso se habla de escudriñar, de estudiar, ¿sí? Nosotros, tú y yo, tenemos que empezar a vernos como hijos de Dios, como unos estudiantes serios de la palabra de Dios, porque al final es la voz de nuestro Padre, es el alimento de nuestras almas, es la guía de nuestras vidas, la palabra de Dios, y es nuestra responsabilidad conocerla y que no pasen los años y seamos inexpertos en conocerla y en hacerla, ¿verdad? Y que sigan y que al final seamos ignorantes de lo que Dios dice. No, tenemos esa responsabilidad, tenemos el tiempo para hacerlo, nos podemos dar cada uno el tiempo y hacerlo de esta manera, ¿sí? Quiero darte algunos breves consejos de cómo estudiar la palabra de Dios. Primero, antes de hacerlo, ora, pídele guianza al Espíritu Santo que te abra los ojos espirituales para que puedas entender lo que está ahí enseñándote. Escoge un pasaje de la Biblia, ya sea una historia o un capítulo, ¿verdad? Y léelo varias veces para que puedas ver de qué está hablando, ¿sí? Consúltalo en varias versiones para que puedas entender un poquito mejor, y las palabras que no comprendas, investígalas, ¿verdad? En un diccionario bíblico, ¿sí? Hay que invertir, hay diccionarios bíblicos que tenemos que comprar, que tenemos que invertir, y nos pueden dar más información acerca de esas palabras, ¿sí? Que fueron traducidas del idioma original, como es el hebreo o el griego, y a veces tiene más riqueza esas palabras en el original, y nos dan más luz acerca del texto, ¿sí? Tratemos de ver el contexto, es decir, los versículos antes o los capítulos antes de lo que estamos leyendo y los capítulos después o los versos después del pasaje en que nos estamos enfocando, para que nos dé un contexto de lo que estaba pasando, ¿sí? Si podemos investigar algo de historia, pues investigar qué pasaba en el contexto histórico, ¿verdad? Y ir creciendo en la interpretación, ¿sí? Luego hablaremos de las diferentes
técnicas o métodos que hay para interpretar un texto, ¿sí? Entonces estudiar, escudriñar, ver hasta el más mínimo detalle es una labor, es ardua, pero tenemos que tomar tiempo para ello. Después dice el 16, me deleitaré en tus decretos, no olvidaré tu palabra, ¿sí? Empieza el salmista también a decir, me voy a gozar en lo que leo, me voy a gozar en la obediencia, me voy a gozar porque la palabra de Dios es vida, es poderosa, es paz, trae libertad, y voy a empezar a deleitarme, ¿sí?, en tus palabras, ¿sí? Y no olvidaré, dice después, tu palabra. Voy a recordar, seguir meditando, seguir repitiendo, ¿verdad? Y en el verso 17 cierra diciendo, sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra, ¿verdad? Alude a la bondad de Dios para que le preserve la vida y también le recuerda, Señor, yo quiero vivir y mientras viva quiero obedecer tu palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer el día de hoy, desde hoy? Un consejo que yo te puedo dar, tomar un capítulo por lo menos diario de la Biblia, una porción, ¿verdad? Y léelo, estúdialo, medítalo, investígalo, sácale la riqueza que tiene y trata de aplicarlo a tu vida práctica, ¿verdad? Trata de ir en orden, sistemáticamente. Si empezaste con un libro, pues vete capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, ¿verdad? De las porciones que vayas encontrándote, ten una libreta, anota lo que Dios te va hablando para que puedas después recordarlo y escoge algunos versos y memorízalos, ¿sí? Ten esa costumbre. Espero que te haya servido, ¿sí?, lo que el salmista nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Dios bendiga tu día.